Nos van a platicar, nos van a platicar del sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo voy a hablar de todo menos de TICs, o sea, más bien de estos esfuerzos porque las TICs tengan un sentido de los muchos que pueden tener, que en este caso es una aplicación para la educación superior. Ahora, como es muy poco tiempo, me voy a brincar muchas pantallas y más bien me centraría en lo que yo llamaría como los impactos más importantes, pero que también son los retos más importantes. O sea, las dificultades que se han encontrado para poder implementar un sistema de universidad virtual al interior de una universidad tradicional, que no es fácil. Por ejemplo, estos retos yo los ubico por lo menos en 4 campos. Uno tiene que ver con lo educativo, con esa cultura educativa áulica de la gente que cree que solo se puede aprender encerrado en un aula, que es un invento apenas de los últimos 300 años. O sea, antes del siglo XVII hacia atrás, la gente aprendía arquitectura construyendo catedrales, aprendía agricultura en el campo, aprendía minería en las minas, pero de la revolución para atrás, de la revolución industrial para acá, que tenían que formar masivamente gente al mismo tiempo, con el mismo perfil, así como una producción industrial de gente, la educación también agarró un modelo industrial. Entonces, ahora que estamos en una nueva sociedad que pretende ser de la información y del conocimiento, esa educación áulica, masiva y homogénea, desde este punto de vista ya no tiene sentido. Pero no es fácil implementar algo así. Por ejemplo, un problema fuerte son las mismas políticas, que generalmente las políticas educativas toman las innovaciones científicas con mucho tiempo de atraso, y luego de aquí que las implementan y llegan a las prácticas cotidianas pasan mucho más años. Un reto dentro de esto es la misma organización. Por ejemplo, en México tenemos una organización escolar casi idéntica a la del siglo XIX. Realmente el siglo XX no sucedió en México. O sea, las escuelas primarias tienen la misma organización que les dio Porfirio Díaz en 1889. Las universidades más modernas presumen de estar departamentalizadas, un modelo decimonónico también. O sea, entonces meter una organización distinta dentro de una organización tradicional no es nada fácil. Otro tiene que ver con la cultura pedagógica, o sea, con los modos tradicionales de aprender y de enseñar, que siempre creen que para aprender tiene que haber una persona enfrente diciéndoles qué aprender, y el otro lo que aprende debe de repetir exactamente lo que le dijo el profesor, si no, no se toma como aprendizaje. Cuando realmente no hay aprendizaje, o sea, el aprendizaje real es cuando el estudiante crea algo distinto, algo diferente a la información que está recibiendo del docente. Por eso a mí siempre me interesa que quede claro esto. Por ejemplo, no confundir educación con academia. O sea, la educación es mucho más que las escuelas. Simplemente ahorita tenemos como 90 millones de mexicanos fuera de las escuelas y 30 millones encerrados en las aulas. O sea, los otros millones estuvieron en un momento de sus vidas, en un espacio de sus vidas, y otros nunca estuvieron. Yo por eso opino que, sé que nadie me hace caso, que la Secretaría de Educación debía de quitarse ese nombre. Más bien es como un departamento escolar, porque no se preocupa de la educación de los mexicanos para nada. Solamente de los que durante un momento de su vida están encerrados en las aulas, ¿no? En cambio, modelo académico viene siendo esa idea educativa llevada a las aulas. O sea, ya cuando alguien lo organiza como en ese sentido. Esto parece como muy conceptual, pero es muy importante para entender todos estos casos que se están dando de cómo implementar la educación en entornos digitales al interior de las instituciones tradicionales. Algunas nacen ya como tal, que es la Universidad de Cataluña, otras como la Open University de Inglaterra, que va incorporando la tecnología muy a tiempo, otras que se quedan en la tecnología de hace 40 años, pero generalmente se organizan unas de acuerdo a un modelo académico, otros de acuerdo a una norma, otras según manejan los tiempos y los espacios. Por ejemplo, la organización escolar tradicional siempre piensa en 5 cosas: un aula, un horario, un profesor, un alumno y un programa. Y creen que programan lo académico cuando dicen en qué lugar y a qué hora se van a juntar esos profesores con esos alumnos a platicar de eso, pero no pasan de ahí. Uno de los grandes retos es superar eso, o sea, superar esa concepción espacio-temporal que en mucho condiciona los modos de aprender y de enseñar. Ahora, estos son así como diferentes elementos
que a la hora de hacer un diseño para un entorno virtual de aprendizaje, generalmente se toman en cuenta. Una cosa son las teorías en que se fundamentan, la gestión del currículum, que es distinto, aunque el diseño curricular y el perfil deseable sea el mismo, la manera en que se gestiona el currículum es muy distinta en un espacio áulico que en un espacio libre como el que nos da la web. ¿Sí? La gestión del conocimiento, que generalmente las instituciones llega con mucho retraso. Es un conocimiento nuevo, el día que lo produce la ciencia, se publica, lo leen casi a los 5 o 6 años, lo va leyendo algún profesor universitario, lo mete en una propuesta curricular que la universidad, las más avanzadas como la UNAM, presumen de que cada 5 años renuevan el currículum, lo cual es un absurdo. O sea, el currículum debe de estar actualizándose diario, o sea, según cómo surge el conocimiento. Pero las tecnologías sí nos dan esta posibilidad. Por eso se da que los estudiantes muchas veces acceden al conocimiento mucho más rápido, de manera más eficiente que los profesores. Entonces, una de las profesiones en crisis es la docencia. O sea, la docencia tradicional ya no resiste. Ahora, bueno, estos son conceptos de aprendizaje que no está para qué repetirlo, pero hay una cosa que cambia sustancialmente. De que una concepción tradicional hablaba de transmitir y asimilar, de transmitir conocimientos. Ahora más bien hablamos de una recreación cultural y que ya no es de adultos a jóvenes, es intergeneracional. O sea, lo mismo están niños educando viejitos que viejitos. O sea, ya no se puede, con aquella definición de Durkheim del siglo XIX, de que era una transmisión de cultura de los adultos a los jóvenes. Ahora, en ese sentido, también cambia en un entorno virtual el concepto de docencia. O sea, ya no se trata de ese profesor que supuestamente sabía todo y como fuente única de saber, sino en eso ya quedó completamente rebasado. Pero ha costado, casi no hay discurso de un rector universitario, alguien que no diga que tiene un modelo centrado en el aprendizaje. Incluso las universidades que quieren vender más, sobre todo las privadas, es de lo que presumen. Pero ya cuando entras al aula, es lo mismo. O sea, el mismo modelo de hace 300 años. Un profesor hablando y otros tomando nota para regresarle al profesor la misma información que dio. O sea que es una cosa totalmente inútil. Ahora, en este sentido, hace como que las nuevas tecnologías sí propician esto, ¿no? Ahora, estas son las tecnologías que actualmente se utilizan todavía en lo que llaman educación a distancia. Por ejemplo, hay instituciones todavía que no pasan lo de los materiales impresos, algunas 100% virtuales, otras con teleclases tipo la telesecundaria y la mayoría mixturas, o sea, es una combinación de todas que les ponen muchos nombres, el más usual es el anglicismo ese de Blended Learning. Ahora, estas son las maneras que se han utilizado para insertar estos entornos en las instituciones tradicionales. Unos, como el caso de la UNAM, que tiene una coordinación de educación a distancia, el caso del Politécnico también, o sea, hacen una dependencia al interior de la institución. Otros, más bien, introducen cursos, por ejemplo, en Jalisco tenemos el caso del ITESO, aquí en México también está la Ibero, el Poli también lo está haciendo, la UNAM también en algunos campos, o sea, que no se crea una dependencia, simplemente los estudiantes toman unos cursos presenciales y otros en línea. Otros que ofrecen la misma carrera en distinta modalidad, como ha hecho el TEC de Monterrey, la misma carrera, tú decides una maestría si hacerla presencial o hacerla a distancia, y la otra simplemente ponerla como fortalecimiento del modo convencional. O sea, que el mismo profesor que tiene su curso áulico también lo tiene en línea. Para mí, cuando se puede, es como lo mejor, ¿no? Es tener como una doble instancia de aprendizaje. En el caso de la Universidad de Guadalajara, hemos probado todos los modelos. No sé si para bien o para mal, a mí me ha tocado estar en todos estos modelos trabajando. Primero se hizo una división al interior que se dedicaba solo a la educación abierta a distancia, con sus propias estructuras, su propio sistema de inscripción. Pero luego en el 95, que entra otro rector, creyó que esto no estaba bien y que lo debía hacer cada centro universitario. Y así se probó en el 95, se probó hasta el 4 y no avanzó nada. O sea, este es un indicador muy interesante. En esos 2 años sacamos 4 licenciaturas y un posgrado, del 92 al 94. Del 95 hasta el 2004 no surgió ninguna carrera nueva, así en entornos digitales. Y en el 2005 se decide regresar a lo primero, que se requería una instancia que tuviera una organización distinta. Entonces, el sistema de universidad virtual se crea con una organización donde no hay escuelas, no hay facultades, no hay departamentos, no hay divisiones. Es una organización muy simple. Hay una rectoría
con 3 direcciones, una que se carga de lo académico, otra de las tecnologías. La tecnología se pone al mismo nivel de la administración y la academia, y de ahí ya dependen los equipos de trabajo. O sea, las coordinaciones de las carreras, la gente que diseña, la gente que evalúa. O sea, es una organización muy sencilla, yo creo que ninguna universidad en México tiene. Y ya con esta además, otra cosa a la que le hemos apostado es a la diversidad. Por ejemplo, el sistema de universidad virtual trabaja 100% en entornos digitales. Y ahorita tenemos cerca de 4.500 estudiantes 100% virtuales, en 9 licenciaturas, 5 posgrados y educación continua. Pero lo interesante es que en los centros universitarios se dan todo tipo de modalidades. Desde, uno le llaman que presencial enriquecido en América y en el norte, otros le llaman como semiescolarizado, otros semiabierto, pero para mí es una parte rica de nuestra universidad, la gran diversidad. Y ahorita de los 230,000, porque es una universidad monstruosa, después de la UNAM y el Poli es la que tiene más gente, de los 232,000 estudiantes, ahorita hay 19,000 más los nuestros, o sea, como 25,000 estudiantes estudiando en modalidades no escolarizadas con todas estas diversidades. Me faltan 5 minutos. Esta es la organización. Ahora, esto sí quiero insistir porque tiene que ver con el tema. Algo que hicimos, y tiene que ver mucho con lo que dice Francisco, hasta hace un año, nosotros desarrollamos un proyecto que sigue funcionando en la Universidad de Guadalajara que llamamos Casas Universitarias. Porque una cosa es que haya cobertura total y otra cosa es que haya acceso y que la gente pueda ir. Entonces, este proyecto son instalaciones de acceso a Internet, sistemas de videoconferencia, materiales educativos y lugares para que la gente se reúna a aprender. La Universidad de Guadalajara tiene 63 de estos sitios en las partes marginales de la ciudad, en las zonas indígenas, que el año pasado, en los 2 últimos años del gobierno estatal anterior, lo unimos con el INEA, con Cedesol, con Salud, con la red de bibliotecas, y formamos una red que le llamamos Centros Comunitarios en Línea, que éramos cerca de 400 sitios que compartíamos los espacios. ¿Sí? Desafortunadamente, en los últimos 11 meses, como entró gente nueva al gobierno estatal, ya no hemos podido salir en contacto, pero estamos haciendo la lucha de reconstruir esto. Pero en la Universidad de Guadalajara seguimos manejando este proyecto de casas universitarias, pero ya desligado de salud, de bibliotecas, que a mí me da mucha tristeza eso, y es una cosa en la que estamos luchando, porque esto ya le da sentido. Una cosa es que en Jalisco, si me equivoco, aquí Francisco, que sabe más de eso, me corrige, hay proveedores privados, como en todas partes. Está lo de México, que es una señal satelital malísima, ¿sí? Y está lo de WiMAX, que fue una radiobases con señales radioeléctricas, que aquí sí trabajamos muy bien con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información y con Canietti, que nos ayudó a conectar todos estos sitios, que tuvieran buen acceso a Internet. ¿Sí? Yo creo que es un buen ejemplo ahí de lo que llaman la triple hélice, porque ahí estaban desde los empresarios del cómputo, gente de HP, de todos ellos, estaba la universidad y estaba la Secretaría de Gobierno y de Planeación del Gobierno del Estado. O sea, todos los altos niveles estaban impulsando un proyecto de inclusión digital. ¿Sí? Bueno, esto ya no hay tiempo. Nada más quiero decirle que también otro aspecto importante es que no nos limitamos a la docencia. Por ejemplo, también hay un área de investigación con ya los primeros miembros reconocidos del SNI dedicados a la educación en estos entornos. Tenemos ya una revista de apertura también reconocida por CONACYT que se investiga lo de este campo y lo de extensión, educación continua. O sea, es otra cosa muy importante, o sea, que una universidad virtual, porque esto luego hay instituciones que esto lo degradan, lo desprestigian, porque cualquier gente que tiene una computadora y arma 2, 3 cursitos, ya le llaman universidad. Y lo importante es que se cumpla con todas las funciones sustantivas, por eso se desarrolla la investigación, la docencia y la extensión. Si me permiten nada más estos aprendizajes rapidísimos. Una, debemos de construir nuestro propio modelo, o sea, no hay ninguno copiable, que la calidad no depende de la modalidad. Hemos demostrado que la calidad depende del personal, de la calidad del personal académico que tengas, no de la modalidad. O sea, lo mismo hay buenos y malos en las dos. Que la virtualidad es una dimensión de la realidad, o sea, no es que la virtual sea otra cosa. La virtualidad siempre ha existido. Y para mí la mejor exposición de virtualidad es la que hace Platón en el libro ese de la caverna, ¿sí?
de hace 2500 años. O sea, ya esa es la virtualidad, no las tecnologías. Y es parte siempre se ha aprendido en la virtualidad. Combinar la autogestión con la colaboración, o sea, ni solos, pero tampoco dependientes. Las prioridades se reflejan en la gestión institucional y en las políticas. En eso coincido con Francisco. O sea, en la Universidad de Guadalajara la gran diferencia para impulsar esto es quién ha sido el rector, y para trabajarlo en el Estado ha consistido en quién ha sido el gobernador del Estado, ¿no? Y en esto no tiene que ver con los partidos. Yo nunca creo que unos partidos sean mejores que otros. Lo importante es la gente que logra estar ahí, ¿no? Lo más apropiado, la diversidad, o sea, no aportarle a una sola cosa. Y esto que también es importante, las tecnologías propician la innovación, pero no la determinan. Las determinantes siguen siendo del poder, siguen siendo económicas, ¿sí? No cuestiones tecnológicas. Y lo difícil no es tanto superar las distancias geográficas y temporales, eso es fácil superarlas con las tecnologías, sino las económicas, culturales y educativas. Y esto tiene que ver más con nuestro ser que con la tecnología. Muchas gracias.